Hola a todos, bienvenidos a este episodio. Soy Simón Fuentes y hoy vamos a hablar de un tema que de entrada puede sonar un poquito aburrido o muy técnico, pero que en realidad tiene mucho que ver con nuestra vida diaria. Estamos hablando de la política fiscal. Cuando uno escucha esta palabra, normalmente piensa en impuestos, en gobierno, en presupuesto, en economía, y sí, tiene que ver con todo esto. Pero más allá de los términos técnicos, la política fiscal se notan cosas muy concretas en cuanto pagamos el IVA, en si el gobierno invierte más en educación y salud, en si hay subsidios, en si se construyen carreteras o incluso en cómo se maneja la deuda del país. Entonces, la idea de este podcast no es dar una clase de economía pesada, sino explicar un tema de una forma muy sencilla, como para entender por qué estas decisiones importan y cómo terminan afectando a las personas, a las empresas y al país en general. Así que empecemos por lo básico. ¿Qué es la política fiscal? La política fiscal, en pocas palabras, es la forma en que el gobierno maneja la plata pública, es decir, cuánto dinero recoge y cuánto dinero se gasta. El dinero que recoge viene principalmente de los impuestos. Ahí entran cosas como el IVA, el impuesto de renta, los impuestos que pagan las empresas, los aranceles y otros cobros que hace el Estado. Por otro lado, está el gasto público, que es la plata que el gobierno usa para financiar proyectos y programas. Por ejemplo, está la educación, la salud, la seguridad, la infraestructura, los subsidios, los salarios de funcionarios, entre otras muchas cosas. Entonces, para entenderlo más fácil, uno puede comparar al gobierno con una familia o con una empresa. Una familia tiene ingresos y gastos. Si gasta más de lo que gana, se endeuda. Si gasta menos, puede ahorrar o invertir. Con el gobierno pasa algo muy parecido, solo que a una escala mucho más grande y con consecuencias para millones de personas. Entonces, la política fiscal consiste en tomar decisiones sobre esos ingresos y esos gastos. Y esas decisiones no son menores, porque pueden ayudar a mover la economía, generar empleo, controlar la inflación o mejorar la calidad de vida. Pero si se manejan mal, también puede traer problemas como déficit, deuda excesiva o aumento en los precios. Ahora bien, continuamos con los tipos de política fiscal que existen. Entonces, la política fiscal no siempre se usa de la misma manera. Todo depende del momento económico que está viviendo un país. Por ejemplo, cuando la economía está lenta, cuando hay desempleo, las empresas venden menos y la gente tiene menos capacidad de consumo. El gobierno puede aplicar una política fiscal expansiva. Esto significa que el gobierno decide gastar más o bajar impuestos para que haya más dinero circulando. La lógica es sencilla. Si el gobierno invierte en obras, en programas o en proyectos, se generan empleos, se compran materiales, se contratan servicios y esa plata empieza a moverse en la economía. Para ponerlo más fácil, vamos a poner un ejemplo. Sería la construcción de una carretera. El gobierno contrata trabajadores, compra cemento, maquinaria, materiales, paga transporte y muchas empresas se benefician alrededor de esta obra. Luego, estos trabajadores reciben un salario y se lo gastan en comida, en transporte, arriendo o entretenimiento. Así, la plata no se queda quieta, sino se va pasando de mano en mano. También puede pasar que el gobierno baje impuestos para que las personas tengan más plata disponible o para que las empresas puedan invertir más. En ambos casos, la intención es reactivar la economía. Pero también existe la política fiscal restrictiva, que es casi todo lo contrario. Esta se aplica cuando la economía está demasiado acelerada o cuando hay mucha inflación. En este caso, el gobierno puede reducir el gasto público o subir impuestos. Obviamente, esto no suele ser popular porque a nadie le gusta que le suban los impuestos o que recorten programas. Pero a veces se hace para frenar un poco el consumo y evitar que los precios sigan subiendo. Es como cuando algo se está saliendo de control y toca bajar la velocidad. La política restrictiva busca eso, enfriar un poco la economía para que no se dispare la inflación.
Ahora bien, continuamos con el presupuesto, el déficit y la deuda pública, que también son temas importantes que hacen parte de la política fiscal. Otro tema importante es el presupuesto del gobierno. El presupuesto es básicamente el plan de ingresos y gastos del Estado, es decir, cuánto espera recibir el Estado y en qué se va a gastar esa plata. Cuando el gobierno gasta más de lo que recibe, aparece el déficit fiscal. En palabras simples, significa que no le alcanzó la plata. Y cuando no alcanza la plata, el gobierno tiene que buscar cómo cubrir ese hueco. Puede endeudarse, subir impuestos o recortar gastos. Ahora bien, continuamos con la deuda pública. La deuda pública aparece cuando el gobierno pide plata prestada para financiar sus gastos. Esto puede hacerse emitiendo bonos o pidiendo créditos. Y aquí es importante decir algo. Tener deuda no es necesariamente malo. Muchos países se endeudan y si esa deuda se usa bien, por ejemplo, para invertir en infraestructura, educación o proyectos productivos, puede tener sentido. El problema es cuando el país se endeuda demasiado y no tiene cómo responder. Ahí la deuda se vuelve una carga porque cada vez hay que destinar más plata al pago de intereses y queda menos dinero para invertir en cosas importantes. También está el caso contrario, que es el superávit fiscal. Eso pasa cuando el gobierno recauda más de lo que gasta. Pero siendo sinceros, eso no es tan común, porque los estados normalmente tienen muchas necesidades por cubrir. Entonces, el gran reto está en encontrar un equilibrio. No se trata de no gastar nada, porque el estado obviamente necesita invertir, pero tampoco se trata de gastar sin control, porque eso puede terminar afectando la estabilidad económica de un país. Ahora bien, continuamos con los efectos de la política fiscal en la economía. La política fiscal en la economía tiene muchos efectos en partes de la economía. Primero, puede afectar el crecimiento económico. Cuando el gobierno invierte en cosas que mejoran la productividad, como carreteras, educación, tecnología o salud, está ayudando a que el país tenga muchas mejores condiciones para crecer. Por ejemplo, una mejor carretera puede hacer que las empresas transporten sus productos más rápido y a menor costo. Una mejor educación puede formar personas más preparadas para trabajar. Y una mejor salud también permite que la gente tenga mejor calidad de vida y pueda ser más productiva. En segundo caso, la política fiscal también puede afectar la inflación. Si el gobierno gasta demasiado y la economía no tiene capacidad para producir más bienes y servicios, puede pasar que haya más dinero circulando, pero no más productos disponibles. Y cuando muchas personas quieren comprar lo mismo, los precios obviamente suben. Por eso, aunque aumentar el gasto público puede ser útil en momentos de crisis, también hay que hacerlo con cuidado. Y por último, la política fiscal influye en la desigualdad. Esto es muy importante, porque dependiendo de cómo se cobren los impuestos y de cómo se gaste la plata, el Estado puede ayudar a reducir brechas sociales o puede hacerlas más grandes. Por ejemplo, si quienes ganan más pagan proporcionalmente más impuestos y esa plata se usa para financiar educación, salud o programas sociales, la política fiscal puede ayudar a mejorar la distribución del ingreso. Pero si los beneficios terminan concentrándose en quienes ya tienen más recursos, entonces puede pasar lo contrario. También existe un efecto llamado desplazamiento o crowding out. Suena complicado, pero no lo es tanto. Básicamente ocurre cuando el gobierno se endeuda mucho y empieza a competir con las empresas por el crédito. Como hay más demanda de dinero prestado, pueden subir las tasas de interés y eso hace que las empresas les salga más caro financiarse e invertir. Ahora les hablaré de la política fiscal y la monetaria. Aquí también vale la pena aclarar una confusión muy común. La política fiscal no es lo mismo que la política monetaria. La política fiscal es manejada por el gobierno, tiene que ver con impuestos, gasto público, presupuesto y deuda. En cambio, la política monetaria la maneja el Banco Central. En Colombia, por ejemplo, la maneja el Banco de la República. Esta tiene que ver con las tasas de interés, la cantidad de dinero en circulación y el control de la inflación. Dicho de una forma más simple, la política fiscal decide cómo se recoge y cómo se gasta la plata pública. La política monetaria decide qué tan caro o qué tan barato es el dinero en la economía.
Por ejemplo, si hay inflación, el Banco de la República puede subir las tasas de interés para que la gente y las empresas pidan menos crédito y gasten menos. Eso ayuda a bajar la presión sobre los precios. Pero lo ideal es que ambas políticas estén coordinadas, porque si el gobierno está gastando mucho para estimular la economía, pero al mismo tiempo el Banco Central está subiendo las tasas para frenar la inflación, se pueden generar señales contradictorias. Para aterrizar un poco el tema, les presentaré algunos casos. Después de la crisis financiera de 2008, Estados Unidos aplicó una política fiscal expansiva. El gobierno aumentó el gasto para tratar de rescatar sectores golpeados, proteger empleos y reactivar la economía. Fue una forma de meterle fuerza al sistema cuando estaba en crisis. Otro ejemplo también sería el de Alemania. Durante varios años de la década de 2010, este país fue reconocido por manejar una política fiscal más estricta, con mucho cuidado frente al gasto y a la deuda. Para algunos esto fue positivo porque mantuvo estabilidad, pero para otros fue criticable porque pudo limitar el crecimiento en Europa. Ahora bien, si miramos a Colombia y América Latina, el problema suele ser que hay muchas necesidades sociales, pero no siempre hay suficiente ingreso para financiarlas. Se necesita plata para educación, salud, infraestructura y programas sociales, pero al mismo tiempo subir impuestos es difícil y endeudarse es demasiado riesgoso. Entonces ahí aparece un dilema. ¿Cómo hace un gobierno para responder a tantas necesidades sin poner en riesgo las finanzas del país? Ya para culminar el podcast, voy a dar una breve conclusión. La política fiscal es una herramienta clave para manejar la economía a través del gasto público y los impuestos. El gobierno puede impulsar el crecimiento, generar empleo, controlar la inflación o reducir desigualdades, pero también es una herramienta que debe manejarse con cuidado. Gastar más puede ayudar en una crisis, pero si se hace sin control puede aumentar la deuda o generar inflación. Subir impuestos puede mejorar los ingresos del Estado, pero también puede afectar el consumo, la inversión o el bolsillo de las personas. Por eso, la política fiscal no solo es un tema de números, también es un tema de decisiones, prioridades y consecuencias. Cada vez que el gobierno decide en qué gastar o a quién cobrarle impuestos o cuánto endeudarse, está tomando decisiones que afectan la vida de todos. Y obviamente nosotros como ciudadanos, entender esto nos permite opinar de una manera mejor, cuestionarnos y no quedarnos solo con el tema de los titulares. Entonces muchas gracias por su atención, espero les haya gustado el podcast.